En los llanos polvorientos del viejo oeste mexicano vivía Mateo, un vaquero humilde que trabajaba de sol a sol, cuidando ganado ajeno. Su sombrero desgastado y sus botas rotas eran prueba de una vida difícil, pero sus ojos oscuros guardaban un brillo lleno de sueños. Una tarde, mientras arreaba unas reses cerca del río, vio por primera vez a Isabela, la hija del hacendado más poderoso de la región, don Ramiro. Ella montaba un caballo blanco con un porte elegante y una sonrisa que iluminaba más que el propio sol. Desde ese instante, el corazón de Mateo quedó marcado. Se enamoró sin remedio. Los días siguientes, Mateo buscó cualquier pretexto para acercarse. A veces ayudaba a recoger flores silvestres para ella, otras veces le ofrecía agua fresca de su cantimplora. Isabela, a pesar de su riqueza y su educación refinada, encontraba en Mateo algo que jamás había visto en los hombres de su clase: honestidad pura y un cariño sincero. Pronto, aquel vaquero pobre y la hija del hacendado comenzaron a encontrarse en secreto. Bajo la sombra de los mezquites, intercambiaban palabras tímidas, promesas y sueños. Mateo le hablaba de una vida sencilla donde el amor sería suficiente para vencer cualquier obstáculo. Isabela reía, imaginando un futuro lejos de la rigidez de la hacienda. Pero la felicidad rara vez dura mucho en tierras marcadas por el orgullo y el poder. Don Ramiro, hombre severo y altivo, comenzó a sospechar de los paseos prolongados de su hija. Una tarde, lo sorprendió hablando junto al río. El rostro del hacendado se tornó rojo de furia al ver a su hija en compañía de un simple vaquero. Isabela, tronó su voz como un disparo. ¿Cómo te atreves a mancillar el honor de esta familia con alguien como él? Mateo, con la frente en alto, pero el corazón temblando, respondió: Don Ramiro, mi intención es pura. Amo a su hija con toda mi alma y deseo pedirle su mano. El hacendado soltó una carcajada amarga. Tú, un pobre que apenas tiene un caballo viejo y un lazo gastado. Isabela merece un futuro de riqueza, no de hambre. Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de Mateo, pero lo que más le dolió fue ver las lágrimas en los ojos de Isabela. Ella intentó hablar, suplicar por su amor, pero don Ramiro no se lo permitió. Ordenó a sus guardias que acompañaran a Mateo fuera de la hacienda con una clara advertencia: si vuelves a acercarte a mi hija, será tu fin. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Mateo se sentó junto a la fogata en soledad. El fuego chisporroteaba mientras él pensaba en Isabela. El dolor lo consumía, pero dentro de él también crecía una decisión. No se rendiría tan fácil. Aunque fuera pobre, aunque el mundo entero se le opusiera, su amor por ella era más fuerte que cualquier amenaza. Pasaron los días, y el silencio entre Mateo e Isabela se volvió insoportable. Ella, encerrada en la hacienda bajo la estricta vigilancia de su padre, apenas podía enviarle pequeñas notas escondidas en las alforjas de algún sirviente de confianza. En esas cartas, Isabela le juraba que su amor no había cambiado y que soñaba con escapar para vivir libres. Una noche, Mateo reunió valor y fue hasta el borde de la hacienda. Silbó suavemente, como solía hacerlo cuando quería llamar su atención. Isabela apareció en el balcón con lágrimas brillando en sus mejillas. Mateo susurró con desesperación: mi padre quiere casarme con un hacendado rico de otra región. Dice que en 2 lunas estaré comprometida. El corazón del vaquero se desgarró. No, Isabela, no dejaré que te arrebaten de mí. Aunque me cueste la vida, lucharé por ti, prometió con voz firme. Los días siguientes, Mateo trató de hablar con don Ramiro una última vez. Se presentó en la hacienda con su sombrero en la mano y el alma desnuda. No tengo oro ni tierras, dijo, pero mi amor por su hija vale más que todo eso. Déjeme demostrarle que puedo hacerla feliz. Don Ramiro lo miró con desprecio. Un hombre sin fortuna jamás será digno de mi hija. Márchate y no vuelvas, o las balas hablarán por mí. Mateo salió de allí con el pecho ardiendo. Esa misma noche planeó escapar con Isabela. Ella aceptó sin dudar, sabiendo que aquel sería su único destino verdadero. Pero los muros de la hacienda tenían oídos y pronto los guardias fueron alertados. Cuando Isabela intentó huir al encuentro de Mateo, fue descubierta. Don Ramiro, furioso, encerró a su hija en su habitación y mandó a los pistoleros a buscar al vaquero. El enfrentamiento no tardó. En medio de la llanura iluminada por la luna, Mateo se encontró rodeado. Sacó su viejo revólver, no por odio, sino por amor, decidido a llegar hasta Isabela. Los disparos resonaron en la noche, y aunque peleó con valentía, la desventaja era demasiado grande. Una bala lo alcanzó en el pecho, haciéndolo caer sobre la tierra seca que tantas veces había recorrido con su caballo. Con el último aliento, Mateo murmuró el nombre de su amada. Isabela, desde la ventana de su encierro, escuchó los ecos de los disparos y supo, con un dolor indescriptible, que el amor de su vida había caído por ella. Dicen que desde aquel día
tía Isabela nunca volvió a sonreír. Rechazó a todos los pretendientes que su padre le llevó y pasó los años mirando hacia los llanos, esperando escuchar de nuevo el silbido de Mateo. Pero lo único que llegaba era el viento, llevando consigo el recuerdo eterno de un vaquero pobre que amó más allá de la vida. M.